Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Aquí está nuestra cita de las mañanas del sábado para hablar de sostenibilidad en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profesor Gustavo Yepes, ¿cómo vamos? Muy buenos días, profe. Gabriel, buenos días a nuestros oyentes. Bueno, siempre le pregunto también además por sus alumnos, por toda la gente que está en la Universidad Externado de Colombia y además por lo que pasa, porque este programa pues pretende mostrarle a diferentes facetas. Nos encanta que desde los gremios, las grandes empresas, grandes industrias, hombre, sean seguidores del programa y nos dicen que nos escuchan muy a menudo, pero sobre todo porque es que aquí cogemos las buenas prácticas, criticamos las malas prácticas, llevamos también de lo absurdo a la reflexión muchas de las cosas que pasan. Entonces me gusta también ver sobre qué ejemplos han tratado en sus clases, en las maestrías, de lo que se trata aquí en un programa como estos, que es parte de la sostenibilidad, el divulgar los mensajes. ¿Para qué? Para, de un lado, evangelizar, pero más que evangelizar de una manera fuerte, como podría ser la iglesia en tiempos de Inquisición, hombre, con el ejemplo y con un contenido real sobre cifras de lo que hacemos aquí en sostenibilidad. Bueno, espero que no seamos tan fuertes como la Inquisición, pero sí es usted muy importante. Usted es más apocalíptico, usted está del otro lado, aquí rezamos, pero usted... Pero creo que sí, particularmente sí me ha servido mucho y he utilizado muchos ejemplos y utilizo algunos de los programas, especialmente entrevistas particulares, porque obviamente no se puede escuchar todo el programa en una clase, pero entrevistas particulares, digamos, para exponer cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo al doctor Müller, cuando estamos hablando del desarrollo regenerativo. Y me parece que lo explica muy bien y es muy crítico su posición y muy clara. Pues me gusta eso. Bueno, pues hoy nos vamos a mover por la producción y el consumo responsable, profe. Para dar una introducción sobre este tema, un tipo que me ha hecho a mí repensar en lo que consumo todos los días, lo que busco todos los días, lo que compro todos los días. Pero frente a eso, pues también hay unas dinámicas de economía que son las que nos hacen subsistir. Poco la misma diatriba o ese movimiento de que necesitamos en este momento combustibles fósiles para generar dinero para poder hacer una transición energética más sostenible hacia adelante. ¿Cómo lo planteamos hoy? Parece que nos encontramos en una paradoja constante Total. al respecto. El ODS número 12 de producción y consumo responsable tiene 8 metas. Básicamente lo que está buscando es cómo gestionar mejor los recursos con los que contamos en la actualidad, reducir los desechos que tienen unos problemas serios en la manera lógica como hemos acostumbrado a producir nuestros productos. Vemos cómo las cadenas de suministro se pueden ir mejorando. Adicionalmente, estamos hablando de los desperdicios de alimentos, que son pues, una tarea que es de todos, porque ya hemos visto los impactos que esto tiene, y adicionalmente el manejo de las sustancias químicas. También se espera que se reporte. Entonces aquí lo que hemos visto es que esto ha comenzado a promover una serie de mecanismos, de técnicas o enfoques que han tratado de cambiar esos patrones de consumo y producción para que las compañías, por un lado, comiencen a cambiar esa lógica lineal de producción. Y una es muy importante, es la economía circular, pero también otras pueden hablar de ecodiseño o podemos estar hablando de la cuna a la cuna, de biomímesis industrial, y en realidad hay una cantidad importante, y eso hace que cada vez más las empresas tengan oportunidades, pero también el consumidor tiene que repensar la manera, como hemos hablado acá, de que está consumiendo cada producto. Mire, sobre eso me adelanto en algo que tiene que ver con sus absurdos y nos lleva a la reflexión. Ya uno, después de que está metido uno en esta onda del consumo responsable, de la sostenibilidad, se da cuenta que, curiosamente, hay personas que tenían un consumo exagerado, pero ahora se jactan o se ufanan de que están utilizando, que ahora compran productos reciclados, productos verdes, pero están comprando de más. Ahí es en donde la paradoja se nos lleva, porque quiero estar a la moda, entonces quiero estar a la moda verde, entonces estoy comprando de más en lo que debe estar verde, en lo que es sostenible, en lo que es de una empresa, pero ese no es el punto, así no es el juego. Creo que eso fue nuestra primer de absurdo de la reflexión, precisamente, porque de alguna manera aquí nos enfrentamos a una contradicción. De alguna manera las compañías ofrecen productos sostenibles y ahora los consumidores dicen voy a comprar un producto sostenible porque ayuda al medio ambiente, pero ahora me compro 2, consumiendo el doble. Es como si usted va a comprar un producto porque es dietético y se come el 2. Sí. Eso por supuesto se va a engordar mucho más. Entonces aquí es donde nos estamos enfrentando y tenemos que enfrentarnos a un cambio cultural si queremos generar cambios significativos y que nos permitan manejar
digamos, unas condiciones del planeta que le permita a todas las personas, o a los 8.000 o 9.000 millones de personas hacia adelante, poder consumir unas condiciones mínimas para que tengan un nivel de vida aceptable. Pues no se trata de satanizar el consumo, no se trata de volver a las épocas de las cavernas, pero sí de que tengamos un consumo responsable y sobre todo que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Así comienza este Caracol Sostenible en Caracol Radio. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra cita de los sábados en la mañana en Caracol Radio, en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. Producción y consumo responsable, nuestro tema del día de hoy. Daniel Ibarra es coordinador de sostenibilidad en el equipo de la Vicepresidencia de Articulación Público-Privada de la Cámara Comercio de Bogotá. Daniel, buenos días, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Gabriel, Gustavo, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para todas las personas que nos están escuchando. Bien, pues dentro de este tema de producción y consumo sostenible, pues queríamos hablar con la Cámara de Comercio porque queremos ver de qué forma podemos tener algo de medición de cómo el comercio está aportando a los ODS. ¿Hay mediciones sobre el tema? ¿En qué situación estamos? ¿Cuál puede ser ese gran pantallazo que nos puede dar sobre lo que está pasando? Pues bueno, ese por supuesto es uno de los grandes retos que tenemos, saber efectivamente desde las empresas cómo estamos aportando al cumplimiento de los objetivos en la Agenda 2030. Es una de las grandes inquietudes que hemos tenido. Nosotros por eso tenemos hace varios años una alianza que se llama Unidos por los ODS, donde hemos trabajado con la Fundación Bolívar de Vivienda, la Fundación Corona y Pacto Global Red Colombia, y hemos hecho varias mediciones a lo largo de los años para entender un poco cómo las empresas están aportando al cumplimiento de esos objetivos. En particular, pues por supuesto que el reto está en ampliar un poco como la cobertura de lo que estamos midiendo. ¿Por qué? Porque pues solamente en la jurisdicción de Bogotá y pues, de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es Bogotá y 59 municipios de Cundinamarca, pues estamos hablando de alrededor de casi 500.000 empresas, de las cuales además el 99.3% son MIPYMES. Y por lo general las mediciones o la información que tenemos al respecto del aporte a los ODS suele cubrir más las empresas grandes. Entonces tenemos muchos retos, pero hemos avanzado también en hacer unas mediciones que nos dan un sentido al respecto de cómo el entorno de los negocios está avanzando hacia el cumplimiento de esas metas. Daniel, ¿y por qué no nos cuentas un poco acerca de eso? ¿En qué se destacan las compañías en primer lugar y qué creen ustedes que les hace más falta? Bueno, pues nosotros hemos encontrado en particular, por ejemplo, en la última medición que fue de los años 2022 y 2023, ahí encontramos que más del 90, casi el 94% de las empresas tienen ya políticas de protección ambiental, es decir, han dejado esos temas de protección del medio ambiente consignados en una política. Esto, por supuesto, seguramente los oyentes pensarán, bueno, una cosa es tener una política y otra cosa es implementarla, en eso estamos de acuerdo, pero hay que reconocer los avances en términos de que pues las empresas dejen consignados esos compromisos en en unos instrumentos de gobernanza que les permitan hacerle seguimiento y que les permitan justamente implementar esas buenas prácticas. Las empresas han avanzado en temas de gestión del agua y de eficiencia energética principalmente. También alrededor del 65% de las empresas tiene políticas formales para la gestión eficiente del agua, que además, por supuesto, en estos días o en el último año, pues en Bogotá se ha vuelto tan crítico y que, por supuesto, hacia futuro seguirá haciéndolo. Y en temas de eficiencia energética, más del 80% de las empresas tienen ya políticas de uso y gestión eficiente de la energía. Y eso, pues, a nosotros nos da un sentido y, digamos, refleja un compromiso con esa reducción del consumo energético y la disminución de emisiones que está asociada a estos temas de eficiencia energética. Daniel responde parcialmente parte de mi pregunta. Aquí iba a entrar en el paradigma del vaso medio lleno o medio vacío. En ese medio vacío, ¿qué nos hace falta? ¿Qué parte del compromiso es lo que ustedes detectan que es fundamental y que son algunos puntos que hay que mover, algunas tuercas que hay que apretar para lograr ese compromiso 2030? Pues nosotros tenemos de alguna manera un poco como dos panoramas. Por un lado, por supuesto, está
como les decía, en ese tejido empresarial, un 99.3% de empresas micro, pequeñas y medianas, que por supuesto tienen unos retos económicos importantes, que cuando nos sentamos a hablar con ellas sobre estos aspectos ambientales, pues muchas veces la respuesta es, pues reconocemos la importancia de esto, pero nosotros llegamos a final de mes a cuadrar caja, a pagar nuestros empleados y la verdad es que no nos alcanza para hacer una inversión adicional en temas de eficiencia energética, de gestión del agua, y entonces ahí hay un tema que es importante, poder acceder a recursos, que las empresas accedan a recursos para implementar en proyectos de impacto ambiental. Eso sin duda siempre será fundamental. Y lo segundo es seguir poniéndole a las empresas herramientas de conocimiento técnico que les permitan también entender cómo esa inversión en el impacto ambiental genera unos retornos. Esa gestión de la energía, esa gestión del agua se reflejará también en unos ahorros para las empresas y entonces así cierra, digamos, un poco ese ciclo virtuoso entre digamos como la sostenibilidad pensada desde lo económico y desde lo ambiental y desde lo social, para que las empresas no lo vean como un gasto, sino que lo vean claramente como una inversión. Bueno, Daniel, a eso iba precisamente porque, sí, digamos, esa excusa de alguna manera de que no tengo más plata para hacer esas inversiones implicaría que no sea pensado muy estratégicamente desde las compañías, como muy bien lo mencionaste. Y digamos, sumándole a esto, me gustaría saber cuál es la diferencia entre esas empresas grandes y en las empresas pequeñas o las microempresas que también hay en la gran mayoría en el país. Pues la información que encontramos es principalmente de las grandes, como les decía al principio. Ellas son las que, pues por ejemplo, publican desde hace más tiempo informes de sostenibilidad y que le hacen seguimiento a este tipo de inversiones, entre otras porque también al ser, por ejemplo, exportadoras o al estar cotizando en bolsa y demás, pues muchas han avanzado en implementar este tipo de prácticas y en reportarlas de manera mucho más y divulgar de manera mucho más transparente. Entonces ahí hay claramente digamos un reconocimiento de cómo el mercado, los inversionistas, etcétera, pues se han ido moviendo hacia allá y creo que eso ha movido pues como la aguja para las empresas grandes. De pronto las micro, las pequeñas todavía no lo han visto con tanta claridad y por eso es importante justamente que las empresas grandes, un poco trabajando como anclas, sigan moviendo el mercado y sigan trabajando con sus cadenas de proveedores y de abastecimiento, pues para que estas prácticas se logren implementar independientemente del tamaño de la empresa. Pues Gabriel, si usted se da cuenta, es algo muy interesante porque por un lado lo que estamos viendo es que es necesario que los empresarios puedan tener una perspectiva estratégica de lo que es la sostenibilidad para que comience a haber interés y puedan identificar cómo esto los puede también, digamos, resolver ese tipo de problemas que tienen de tipo financiero. Sí. Y por supuesto el otro lado tiene que ver con las presiones del entorno. Y parece que las pymes, según lo que dice Daniel, todavía pues no las están sintiendo. Pero aquí en los estudios ustedes están viendo que también cada vez más las compañías grandes comienzan a exigirle a esas pequeñas empresas proveedoras cláusulas en la contratación y nuevas exigencias respecto a temas de sostenibilidad. Sí, lo que hemos encontrado es que pues efectivamente algunas han ido implementándolo a lo largo de su cadena y eso pues también lo fomentamos. Por supuesto, lo que más nos interesa es que digamos no llegue el momento en que pues una pequeña o una micro pueda pues perder el cliente por no tener estas prácticas implementadas. Entonces lo que podamos hacer para anticiparnos, para que implementen estas prácticas antes de que sea pues justamente un motivo de una pérdida de un negocio o algo así, pues es lo que más nosotros promovemos desde la Cámara. Sé que el profe se va a reír porque yo siempre traslado también a la responsabilidad del ciudadano del común, porque puede haber muchas cosas que hagan todas las empresas, pero si no hay un cambio de comportamiento del ciudadano del común, en cualquiera que sea el segmento, pues no se va a lograr tener este desarrollo sostenible que estamos buscando. ¿Qué enfrentan ustedes? No sé si tenga la respuesta, Daniel, de qué es lo más complicado frente a esa persona del común, que es la que utiliza los productos o servicios de estas compañías y que puede echar al traste cualquier indicativo, cualquier iniciativa de sostenibilidad. Pues, Gabriel, esa es una pregunta muy interesante y justamente es una de las reflexiones que también nos hacen las empresas.
y es lo relacionado como con los incentivos económicos. Si bien hay un segmento de consumidores que está dispuesto a pagar un poco más por un producto que sea sostenible, que sepa cómo hacen los aspectos de su producción, de su disposición, etcétera, y que identifique a la compañía como una marca comprometida con la sostenibilidad, pues hay un gran segmento de mercado que todavía no, que lo que busca, y pues con razón también, en el mercado es pues el producto que se ajuste a sus posibilidades económicas, el que sea más barato en muchos casos. Y en eso, pues por supuesto nosotros hemos venido trabajando también de la mano con la Secretaría de Ambiente y con pues, las entidades del sector público en identificar en el marco de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde, pues como las dinámicas de consumo o de los incentivos para la producción y el consumo de bienes y productos sostenibles, que ahí creemos también que hay un trabajo muy importante por hacer para incentivar desde el punto de vista del consumidor, como tú lo dices, y que pues cada vez más los consumidores estén jugándosela de la mano con las empresas para pues adquirir esos productos y esos bienes y servicios sostenibles. Pues qué mejor fuente para hablar de este tema de consumo sostenible y de producción y consumo sostenible que la Cámara de Comercio de Bogotá y Daniel Ibarra, este coordinador de sostenibilidad. Un abrazo, Daniel, y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Caracol Radio. Pues no, a ustedes mil gracias, Gabriel. Gustavo, yo voy a aprovechar para hacer una cuña, porque nosotros vamos a tener entre el 9 y el 11 de septiembre, para que se agenden ustedes y se agenden también los oyentes y las oyentes, una gran cumbre internacional de sostenibilidad e innovación ambiental. Eso va a ser aquí en el Centro de Convenciones Ágora, 9 al 11 de septiembre, les reitero la fecha. Ahí tenemos varias líneas, 12 líneas temáticas. Vamos a estar hablando sobre temas de transición energética, de gobernanza para la seguridad hídrica, de negocios verdes. Las convocatorias están abiertas para quienes quieran, por ejemplo, presentar una ponencia, llevar desde un grupo de investigación, por ejemplo, una universidad, llevar una ponencia, un póster, también desde las empresas, stands institucionales. ¿Dónde encuentran más información precisamente? cumbreambiental.car.gov.co. Ok, Daniel, perfecto, pues queda hecha la invitación. cumbreambiental.car.gov.co. Me gusta y por supuesto que allá estaremos. Un abrazo, Daniel, y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Caracol Radio. Entretenimiento sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible. Definitivamente el Festival Estéreo Picnic es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Ya no nos quedamos solamente en Colombia. Páramo presenta quien está detrás de este gran Festival Estéreo Picnic, y Catalina Orjuela es líder de sostenibilidad de Páramo. Catalina, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, pues entendiendo que esto está movido, que tienes grupos ensayando, que tiene ruido, pero queremos saber en qué se ha centrado la sostenibilidad en esta edición de Estéreo Picnic, Catalina. Bueno, lo que quisimos diseñar es una estrategia 360 con acciones antes, durante y después del festival. Entonces, antes de esto, pues estamos cuidando y mitigando el impacto de las aves. Entonces hemos tenido diferentes recorridos con todas las entidades, con Secretaría de Ambiente, identificando los nidos que están en el parque para poder mitigar temas de iluminación, temas de ruido. Y pues por otro lado tuvimos también un recorrido con la Fundación SOS Aves, en donde también localizamos algunos puntos importantes. Durante el festival vamos a tener una granja solar que va a estar impulsando el Coke Studio, que es un escenario del festival. Tenemos unos baños secos en las zonas VIP y en las zonas general, para que probemos unas diferentes formas y alternativas de ahorro de agua. Por primera vez hicimos nuestra tarima sostenible, lo que consiste en reemplazar el agua que normalmente utilizan los contrapesos con bultos de cemento, gracias a una alianza que hicimos con Cemex. Ahorita tenemos nuestra aldea Páramo Impacta, que es un espacio en donde podemos ver todas las diferentes iniciativas que tenemos dentro del festival. Tenemos también toda la gestión integral de residuos, que pues es bien importante. Estamos haciendo toda la clasificación. Tenemos todo lo aprovechable, normalmente se va a la ARB, todo lo orgánico se composta, y todo lo ordinario que normalmente se iría a un relleno sanitario lo convertimos en CDR, al igual que muchas estrategias de educación. Entonces tenemos alrededor de 70 ecoguardianes por todo el festival ayudándonos a hacer la correcta separación de los residuos.
Entre otras acciones, pues el Festival Stereo Picnic del 2024 es el primero en ser certificado como carbono neutro, lo cual pues se hace por medio de una auditoría en el Icontec y una medición súper extensa. Es una medición que hacemos de cuna a tumba, así es que se llama, donde pues medimos hasta el alcance 3, que es el alcance de los asistentes, y pues compensamos alrededor de 2.700 toneladas. El año pasado la idea es replicar ese mismo esquema, volver a ser auditados por el Icontec para lograr ganarnos este certificado de nuevo, y pues tenemos una nueva certificación a la cual estamos aplicando, que es una certificación que se llama Big Green. La idea es que tengamos reconocimiento internacional y que pues todo el mundo pueda conocer las acciones que tenemos de sostenibilidad dentro del festival. Tengo dos preguntas aquí rápidamente, Catalina. Uno, son muchos objetivos de desarrollo sostenible, pero la inclusión, ¿cómo la miran ustedes para personas con algún grado de discapacidad, para personas que quiero saber cuál es la lectura que tienen ustedes? Y la otra es, ¿qué tanto reciben ustedes también pedidos de los artistas que ponen dentro de su mismo rider, dentro del lado de la técnica, también cómo hay que trabajar de alguna manera sostenible? ¿Qué tanto hay una conciencia también de parte de los artistas? De una, entonces, bueno, el tema de los riders, normalmente a nosotros nos llega este requerimiento del artista y nosotros diseñamos un rider sostenible en la cual le podemos dar alternativas a los artistas para poder tener diferentes opciones y pues darles también una manera distinta para tener un show. Y tenemos rampas para discapacitados, todas las zonas de baños cuentan con esas rampas. Tenemos un ingreso especial también para las personas con discapacidad para que podamos entrar, y pues abordamos la inclusión de diferentes maneras. También estamos trabajando de la mano con la Fundación Pazósfera, es una fundación que se enfoca en personas pospenadas, en donde estamos trabajando con ellas temas de educación, y pues ellas van a estar con nosotros trabajando como ecoguardianas dentro del festival. Tenemos también un oasis de bienestar. En ese oasis tiene varias ramas, tenemos a la Secretaría de la Mujer, tenemos este espacio para las personas de movilidad reducida, tenemos ahí el mínimo vital de agua, échele cabeza, entonces es un espacio también pensado en el bienestar de las personas. Pues nada, Catalina, queríamos dar ese vistazo de sostenibilidad de este gran festival, seguirlos felicitando, y por supuesto después nos encontraremos de nuevo para ver qué fue lo que pasó en esta edición 2025 y de qué manera mitigamos todo lo que genera un festival, pero también todo lo que provee para las ciudades en materia económica y en este caso de sostenibilidad. Un abrazo y felicitaciones por lo que vienen haciendo, y que siga con el gran éxito este Stereo Picnic de este año. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Hoy hablamos de producción y consumo responsable y nos hemos encontrado pues unos grandes ejemplos, unas grandes historias de éxito para compartir con ustedes. Fundación Fundafe es la Fundación Fuente de Esperanza. Juan Ricardo Salcedo es su director y fundador. Juan Ricardo, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy amable por la invitación. Bien, me encuentro un resumen rápido de parte de lo que hacen ustedes allí. La Fundación Fundafe se encarga de utilizar la chatarra y convertirla en prótesis para las personas que no tienen los recursos necesarios para acceder a una. 3 renglones muy poderosos que se quedan cortos frente a lo que ustedes hacen y a las historias de vida que deben tener. Cuéntenos cómo funciona esta Fundafe, Juan Ricardo. Bueno, en 18 años hemos ayudado a más de 580 personas a caminar de nuevo a nivel nacional. Recogemos chatarra y reciclaje porque todas las personas que atendemos nosotros son personas de bajos recursos. Y recogemos entre 15 y 25 toneladas de chatarra para poder ayudar a una persona a caminar. Es como buscar la economía para poner y también cuidar el medio ambiente. La pregunta es como la obvia. Cuando estamos hablando de prótesis, cuando estamos hablando de estos aparatos que se utilizan en la medicina, pues uno dice, tienen que cumplir con ciertas normas, tienen que haber pasado quizás por un INVIMA, tienen que ser
limpias, tienen que ser asépticas, tienen que tener algunos materiales que no vayan a causar daño en la gente. Y por supuesto, si llevan tantos años, ya saben cómo funciona, pero eso es lo que queremos saber. Cómo si a partir de chatarra, de basura, por así decirlo, se puede hacer una prótesis que cumpla con todo esto. Claro, yo me imaginé cuando lo estabas diciendo, pues que es muy difícil conseguir esas partes que sirvan, ¿no? Sobre todo hay muchos metales que deben ser raros o complicados. Exacto. Ok, ustedes hablan del INVIMA y todo. Lo que nosotros manejamos, nuestra economía es la chatarra y el reciclaje. Compramos los productos certificados y hacemos productos certificados también. Como mecánico industrial, tengo un conocimiento y por eso fue ganador de Titán Caracol, que lleva un proceso de limpieza, de desinfectación para que cumplan, porque una amputación todas no son iguales. Entonces, hay ciertas amputaciones que necesitan unos accesorios especiales y muchas veces en el mercado no lo hay. Y cuando no lo hay en el mercado, yo lo fabrico. Pero siempre y cuando, trabajamos con productos certificados, claro. Juan Ricardo, y cumpliendo la regla. Y yo sé que las prótesis no son iguales y debe haber miles de modelos de acuerdo a la amputación, pero ¿cuál es la diferencia si podemos hablar? Y además, sé que lo entregan de cierta manera, ya nos dice usted si se cobra algo no a gente de escasos recursos. ¿Cuál es la diferencia de una prótesis hecha por ustedes frente a otra hecha por un laboratorio? El tema es que en el laboratorio, por todo lo que implica el sistema de salud, va de protocolo en protocolo y se demora entre 4 o 6 meses para entregar una prótesis. Nosotros entregamos una prótesis en 8 horas porque no tenemos ciertos protocolos o burocracia, diría yo, la burocracia que en el país también nos está limitando para hacer ciertas cosas. Entonces, en 8 horas podemos fabricar una prótesis porque también tenemos un taller móvil, carro que lo podemos hacer en la puerta de la casa. Pero cuando tú dices que no cuesta nada, el tema es que todo en la vida tiene un costo. Entonces, cuando la persona llega, ¿qué vas a hacer tú para también tener tu prótesis? Y, Juan, es que no tengo plata, es que no te estoy pidiendo plata. Recojamos chatarra, hacemos una campaña donde esté la persona y la persona, yo creo que era difícil. No, entonces involucramos a la comunidad, trabajo algo que se llama RBC, Rehabilitación Basada en Comunidad. Unir a una comunidad en pro del que necesita. Y con eso hemos podido llegar a muchos municipios, a muchas partes, donde la comunidad se reúne, entrega la chatarra y recogemos entre 10 y 20 toneladas de chatarra, lo que te decía, y se hace en 8 días, se puede recoger eso. Sí. Juan Ricardo, ¿y cómo se financian? Porque de alguna manera esta labor tan importante pues tiene un esfuerzo económico y que no está compensado con el pago de un producto. ¿Cómo hacen ustedes para mantenerse en el tiempo? No, y para vivir, Juan Ricardo, también, o sea, ¿de dónde sale? Sí, por eso. No sé, con el acento, no sé si estaba pendiente de carnavales y ahorita hay que mamarrón y la vaina, entonces también hay que divertirse y toda la cosa, sí, ¿cómo es? Pero acuérdate que yo soy un barranquillero que llevo 14 años que estoy en Cundinamarca. Okay. Actualmente estoy en Tabio, aquí Cundinamarca. También venden ron, aquí también. Tabio, Cundinamarca es un pueblo que se sensibilizó. Ojo, porque el tema es que la gente dice, nos ponemos en los zapatos. No, eso es una mentira. El pueblo está muy sensibilizado con este tema y en Tabio hemos logrado 0 personas amputadas que no tengan prótesis. Uy, mire, todas las personas en Tabio tienen prótesis. ¿Qué el lección? Que quiere, hay 2. ¿Ah? No, creo que nos están dando unas lecciones hoy en nuestro programa. Me encanta esta lección porque es demasiado fácil, incluso desde los micrófonos, decir, me pongo en los zapatos de tal persona o de tal situación. No, sensibilízate y de verdad trabaja por eso, porque decir que me pongo en los zapatos es muy fácil. Total. Y es lo que yo no puedo hacer, porque yo trabajo con personas amputadas. Yo no me puedo poner porque es una hipocresía. Yo me sensibilizo, miro qué necesita la persona y con eso podemos darle la herramienta que necesita de acuerdo a la necesidad. Oye, pero al fin, ¿cómo se financia, Juan Ricardo? Sí, con la chatarra y el reciclaje. Recogemos, la vendemos y con eso conseguimos nuestros recursos para suplir la necesidad de una prótesis. Una prótesis con nosotros está casi al 30% de lo que está en el mercado. En el mercado una prótesis cuesta entre 50 y 300 y 500 millones de pesos. Eso es lo que vale una prótesis aquí en el mercado de Colombia. Pues hay un libro muy famoso del profesor Prajalá que se llama La riqueza en la base de la pirámide y pone un ejemplo de una fundación también que se llama El Pie de Jaipur, que queda en la India y lo que hacen es unas prótesis, digamos también
que son de muy fácil acceso para las personas que no tienen recursos, pero este es un ejemplo tan importante que puede salir en cualquier libro como este del señor Prajalá. Profe, aterrícemelo esta historia que está contando Juan Ricardo Salcedo, el director de Fundafe, dentro de los ODS, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿En dónde podemos aterrizar esta obra, esta labor, este producto, incluso ya terminado? Claro, como siempre, los ODS se van a hacer varios, pero lo primero directamente estamos hablando del de salud, el número 3 El de acceso salud. a la salud. Claro, ese es inmediatamente, pero aquí podemos aterrizarlo también al de pobreza con el 1, pero al de producción y consumo responsable que estamos hablando el 12, al 9, industria, innovación, infraestructura, al tema de alianzas como lo están haciendo con la comunidad, me parece súper importante con el número 17, y así sucesivamente podemos ir a encontrarle cositas, del trabajo decente de alguna manera, y así podemos ir a encontrarnos a otros ODS que Pues con mire, seguridad están alineados. Mire que esa gran iniciativa de responsabilidad social que tienen nuestros compañeros de Caracol Televisión, de los Titanes Caracol, premiaron a Juan Ricardo, que además lo lleva, fíjese, el acceso a la salud. El tipo dice, yo en 8 horas le hago la prótesis al frente de su casa si quiere, si es necesario, cómo llegar. Juan, finalmente, ¿qué lo movió a usted? ¿Cuál fue ese halo de luz? ¿Cuál fue ese chispazo? ¿Cuál fue esa situación de la vida que dijo, esto es por aquí, voy a ayudar a la gente? En mi casa, yo siempre digo que los papás son fundamentales dentro de los procesos de sus hijos. Mi mamá tiene 84 años y ayuda a las personas alcohólicas y drogadictas a salir de ahí. En mi casa pasaron todo ese tipo de personas, mi mamá los bañaba y todo, entonces uno veía el don de servicio de mi mamá. Entonces, y es lo que pasa, que hace un mecánico ahí. Entonces algo me quedó de lo que mi mamá hacía y yo tenía un conocimiento, entonces fusioné las dos cositas. Tenía un conocimiento como mecánico industrial, fui el mejor aprendiz SENA en el año 89, tengo un reconocimiento que me hizo el SENA y ese conocimiento después lo fortalezco en la empresa que trabajé y después decía, no joda, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, se me presentó una persona, duré 4 meses fabricando la primera, esa sí la fabriqué toda a partir de la chatarra porque no tenía recursos para desarrollar un proyecto tan costoso como este. Entonces me presté un taller y tenía ganas de servir y hacer la primera prótesis. Me demoré 4 meses, la puse y desde ahí empezó todo el proceso. Pero digamos, no debe ser nada fácil poderlo hacer en 8 horas. Entonces usted ya tiene algunos patrones, algunos elementos ya para poder lograr hacer una prótesis que debe ser tan específica para cada situación de cada persona. Y el conocimiento no solo mecánico, sino médico. Exacto, me ha tocado aprender de los psicólogos. He tenido, lo bueno acá que han venido también extranjeros, alemanes, suizos, españoles, peruanos, acá biomédicos, psicólogos, trabajadores sociales, y he aprendido con ellos. Entonces ya prácticamente tengo un conocimiento en 18 años y cuando llega una persona es cómo lo puedo ayudar de la mejor forma, porque que no abandonen el proceso de una prótesis, que no es fácil adaptarse a una prótesis. Entonces comenzamos a trabajar la parte psicológica. Primero, no tanto la amputación, para mí lo más difícil es la parte psicológica, de la aceptación de su nueva condición. Para nosotros no son personas en condición de discapacidad, son personas con limitación de movilidad y desplazamiento. Desde ahí arrancamos. Entonces, entonces me engañaron. No te engañaron, te dijeron algo que tú no eres, y sacarlo de ese entorno y decirle que tú tienes una limitación y yo te voy a ayudar con una prótesis para que vuelvas a retomar tu vida. Entonces, ¿qué hemos logrado con esto? Que las personas otra vez se vuelvan a lo social, a trabajar, a estudiar y a retomar otra vez el rumbo y no a perder del norte, porque muchas veces no le explican cómo es este tema, que es bastante complejo. Juan, ¿dónde lo contactan a usted? ¿Dónde pueden tener más información sobre Fundafe? En los teléfonos 312-731-1063. Ahí nos pueden llamar, se pueden comunicar y nosotros siempre estamos dispuestos. Todo el que quiera volver a caminar nos llama y ahí estamos para apoyarlo. Pero ¿tiene alguna página de internet o alguna cuenta en redes sociales? Claro, en Face estamos Fundación Fuente de Esperanza, en Face, en Instagram Fundafe Colombia, en TikTok @Fundafe. Ahí estamos en TikTok, ahí pueden conocer todas las historias que quieran, desde amputado bilateral, las 2 piernas,
Ajá. Ya personas caminando, donde he ido a 2 quinceañeras a bailar con pacientes que han estado en Fundafe. Eso es lo más lindo y lo más hermoso que me ha pasado en mi vida. Oiga, Juan Ricardo Salcedo, qué placer de verdad, hombre, tener usted, porque fíjese que en este programa siempre tenemos historias que nos inspiran y tienen que ver con la sostenibilidad. Y qué bueno si nos inspiran mucho más allá de la sostenibilidad y nos dan esta inspiración de servir a los demás. Gran historia, muy merecido ese titán caracol que tiene, Juan. Muchas gracias, muy amable de su parte. Y aquí, Fundafe, siempre las puertas abiertas para todo el que quiera volver a caminar. Y todo el que quiera reciclar y recoger chatarra puede ayudar a una persona a caminar. Cada vez que tenga una botella de plástico o una caja de cartón, sabe que en Fundafe lo ponemos a caminar. ¿Me repite el celular finalmente, Juan Ricardo? 312-731-1063. 312-731-1063. Un abrazo, Juan, y gracias por compartir todo esto con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Bendiciones. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, sigue Caracol Sostenible, nuestra cita de los sábados para hablar de sostenibilidad en la alianza con la Universidad Externado de Colombia. Producción y consumo responsable es el tema que tenemos hoy en nuestro programa. Leonardo Rodríguez es el CEO y líder de innovación de Reviven. Leonardo, muy buenos días, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, muchas gracias por la invitación y pues aquí muy atento a contarles un poquito de lo que estamos haciendo en pro de la sostenibilidad. Bien, en el brief, en una frase se resume todo. Una empresa que desarrolla productos en los cuales se incorporan residuos parcial o totalmente en su fabricación y además recuperar equipos de cómputo y otros artículos eléctricos. Ahora sí, hablemos de lo que es su compañía después de esta primera entrada. Claro que sí, bueno, pues nuestra compañía se llama Ecoindustria y ahorita estamos impulsando la marca Reviven. Resulta que por 17 años habíamos recibido muchos residuos de muchas empresas, de muchos lados, y lo que se hace generalmente es desbaratar y llevar de pronto alguna materia prima que se pueda salvar, como el metal, como las tarjetas y todo eso, pero nos dimos cuenta que estábamos mal porque el primer paso en la cadena de la gestión de residuos es el reuso. Reviven nace hace 2 años por una iniciativa propia. Nosotros somos una empresa que cuenta con licencia ambiental para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y para la recuperación de residuos de bombillas con mercurio. Este es un tema complejo. Antes las bombillas iban a una celda de seguridad completas. Nosotros logramos quitar el mercurio, llevar solamente el mercurio en una celda y volver ese vidrio una materia prima. Y hoy día tenemos una formulación de concreto a partir de ese vidrio, reemplazando el 100% de la arena, que estamos en proyecto de ejecución de mirar cómo pues conseguimos esos aliados para llevar este producto sostenible a muchos lados. Y aparte de eso, pues con el tema de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos nos dimos cuenta que habían cosas que podían servir. Entonces lo que hicimos fue empezar a revisar esos productos que no son tan obsoletos que recogíamos. Como tenemos licencia para recondicionamiento, empezar a recondicionar equipos llevándolos a bajo costos al mercado a nivel general global, y que la gente tenga esa accesibilidad que a veces se pone compleja por los precios de un computador. Entonces trabajamos con varias empresas que nos dan sus equipos, varias compañías que nos dan sus muebles, hacemos recuperación de muebles, trabajamos con estivas, hacemos muebles en estivas, puntos ecológicos. Entonces el concepto de Reviven en sí marca globalmente lo que es la recuperación, el reuso antes que el reciclaje. Básicamente eso es lo que estamos en este momento impulsando. Leonardo, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo lograron hacer eso? Pues suena como una tecnología muy interesante, pero pues sofisticada para lograr esos cambios en los bombillos y en la manera de utilizar esos materiales que generalmente son difíciles de volver a reusar. Pues te cuento que nosotros tuvimos el reto porque por norma ya decía que tocaba mirar cómo reciclar esos bombillos a partir del 2016 más o menos. Teníamos que mirar cómo hacíamos, y buscando tecnología en el mundo nos encontrábamos que era muy cara y no era costo eficiente implementarla en Colombia. Y con la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente, los programas de postconsumo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pudimos apoyarnos para desarrollar una tecnología donde encontramos una parte del proceso que trajimos del exterior, que es la trituración y donde quedan los vapores de mercurio, pero el resto del proceso, que es un proceso de lavado, lo desarrollamos con ingeniería colombiana. Entonces, en base a eso, lo que hacemos es finalmente como lavar este vidrio, y como son metales pesados, queda sedimentados, y el vidrio que no puede servir sino para otra cosa en este momento que el concreto, según los estudios que hemos hecho, porque es muy delgado. Entonces ese vidrio ya nos sirve como una materia prima.
de un bombillo, el 100%, digamos, del 100%, el 95% puede ser vidrio. Entonces lo que quisimos fue aprovechar este vidrio y con una empresa también cementera aquí de Colombia, no sé si la puedo nombrar o mejor. Sí, por supuesto, dale. Ok, la empresa Alión nos acompañó en los estudios técnicos para poderle dar resistencia a este concreto y ya hicimos pruebas donde encontramos un concreto que es cero permeable y es muy resistente en comparación al concreto tradicional. O sea, da un acabado muy bonito y ya tenemos un proceso, una formulación química para que estructuralmente funcione. Reemplazamos el 100% de la arena de las canteras. Eso quiere decir, ustedes saben que la arena es un recurso no renovable, entonces lo que estamos haciendo es reviviendo ese vidrio que antes iba a una celda de seguridad a que sea pues parte de una formulación de concreto ya establecida. Estamos haciendo acercamientos con varias constructoras y pues con varias empresas para ver cómo podemos llevar este producto ya de manera masiva al mercado. Creo que es la primera vez que hablamos en este programa y hay me gusta que rompan con los estigmas de que no es hacia lo reciclable, sino es al reuso. Creo que es un muy buen concepto de lo que debe pasar. Pero precisamente frente a lo reciclable y frente al reuso, frente a lo que ustedes fabrican en las diferentes líneas, ¿qué pasan cuando cumplen su vida útil? ¿Hacia dónde van? Bueno, digamos que la idea es que las personas sigan generando la conciencia de volver a entregar estos residuos. Nosotros trabajamos con varios programas de postconsumo, como Reconecta, como Recopila, bueno, en fin, varios programas. Entonces, cuando la gente ya deseche nuevamente su computador y ya no se le puede dar más vida útil, tiene que volver nuevamente a esos puntos. Nosotros tenemos un plan pues, de expandir la marca y ojalá llegar a muchos puntos en centros comerciales, donde podamos recibir como tal esos equipos sin que se dañen, que es lo que se busca, porque hoy día, digamos que tú vas y botas tu computador en uno de estos habitáculos y ¿qué es lo que pasa? Que si se cae se rompe la pantalla y ya no quedó como óptimo, si podría hacerse un reuso no se puede hacer. Entonces lo que vamos a buscar son estrategias para buscar puntos ecológicos, puntos de acopio en diferentes sectores que podamos recibir como tal los residuos electrónicos y puedan volverse, mira si se puede dar un reuso y si no, finalmente con gestores como nosotros y con los programas postconsumo que tenemos licencia ambiental, entonces podemos ya desbaratar ese computador que ya por obsolescencia programada, porque ya no da más, se divide en sus diferentes partes y lo que es peligroso se va para disposición final y lo que es aprovechable pues se aprovecha, como es el tema de las tarjetas, algunos plásticos, algunos cables. Eso es lo que debe pasar, ¿sí? Pero ya digamos que es el siguiente paso, que sería como el reciclaje. Y Leonardo, ¿cuál fue esa semillita, ese punto en donde tomaron la decisión de comenzar a trabajar con estos temas y no con algo pues tradicional? Bueno, como te contaba, nosotros llevamos 17 años manejando residuos y llegó un momento que nos dimos cuenta que el reciclaje era muy, muy variable, porque tú recoges cartón y un día puede estar a un precio de 1.000 pesos y la siguiente semana está en un precio de 500 pesos y finalmente cuando uno no agrega valor a las cosas, no hay como una mayor probabilidad de ser, primero, más útil y más eficiente económicamente, y lo segundo, pues es esa conciencia de finalmente el reuso, pero vender una imagen donde tú digas, venga, yo voy a comprar eso, me van a dar garantía de 6 meses por ese computador, si no me lo cambian y me dan otro. Eso es lo que estamos tratando de hacer con Reviven a partir de unos procesos también de calidad, de recondicionamiento. El año pasado con la GIZ y el Fondo Produsar tuvimos un asesoramiento y con ellos logramos montar pues todo un proceso para poder decir, venga, yo le voy a dar un equipo en unas óptimas condiciones a un excelente precio en el tema de los computadores. Ok. Leonardo, ¿dónde pueden encontrar la gente? ¿Dónde queda Reviven? ¿Tienen un e-commerce? ¿Cómo funciona? Sí, es la primera pregunta. Si tú entras ahorita en Google, ¿sí? Reviven, ¿sí? Ahí te sale de una vez. Ok, bien. Ya estamos de manera orgánica. Sí. Igual estamos haciendo publicidad por Facebook e Instagram y nuestra primera bodega de Reviven está ubicada en Mosquera. Si quieren de pronto venir a almorzar, darse una vuelta, venir a la tienda. Está interesante ir a mirarlo. ¿Y cuál es la página? O sea, busco Reviven y ¿cuál es la página? Reviven y te saldría www.reviven.com.co. Oiga, fácil. Así es, ya la busqué, así es. Buen dominio el que encontraron fácilmente. Y la segunda, ¿es buen negocio esto, Leonardo? Sí, digamos que lo que te digo, 17 años llevamos mirando cómo manejar de alguna manera el reciclaje, pero finalmente el camino es la transformación. Y quedan muchas cosas por hacer, hay muchos materiales que hoy día no se transforman y lo que viene para Reviven, digamos que hoy día estamos trabajando con nuestros propios productos, pero a medida que vayamos creciendo lo que queremos es impulsar estas iniciativas de mucha gente que está haciendo lo mismo y de pronto no tiene no se ha podido mostrar de pronto como nos hemos mostrado nosotros ante el ministerio ni nada de esto, y llevar un portafolio más grande de productos y poder también impulsar esos emprendimientos de reuso que se están generando en el país
Miren. Vamos a hacer ferias sostenibles, electrotones, bueno, en fin, vamos con varias cosas este año. Oiga, me gusta el look al fin. Estoy mirando aquí la página de reviven.com.co y es como si ustedes entraran a una sección de tecnología de un Falabella, del éxito, de todo dentro de lo que tienen. Pues nada, felicitaciones, muy interesante, y voy a seguir recogiendo esto, que no solamente es el reciclaje, sino el reuso. Es un concepto que me gusta mucho. Agregar valor, me pareció muy importante lo que estaba diciendo. Parte de las lecciones para su universidad, Claro. profe. Yo creo que aquí estamos llegando a otros puntos. Pues nada, Leonardo, felicitaciones por reviven.com.co y bienvenido siempre a Caracol Sostenible. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera dejar un último mensaje que hoy en mis charlas, conferencias a veces que me invitan, y es de invitar a la gente a que piensen. Nosotros nos criaron bajo un concepto de la basura, bote la basura, lleve la basura, y la basura es algo que nos sirve. Tenemos que meternos el concepto de los residuos, y que los residuos, el 95% se pueden usar nuevamente. Entonces, hablemos de residuos y no de basura. Ese sería como un mensaje que aprovecho este espacio para que me lo dejen enviar pues a todas las personas, y que separen adecuadamente, lleven las cosas adecuadamente donde tiene que ser, y vamos a mejorar nuestro planeta. Fíjense cómo hay que hacer un cambio, sobre todo cultural, para llegar a que tengamos un planeta más sostenible. Gracias a Leonardo Rodríguez por estar aquí en Caracol Sostenible. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bien, profe, de lo absurdo a la reflexión. Cuando estamos hablando de producción y consumo responsable, usted debe tener miles de historias. ¿En dónde se centró para hoy? Bueno, me centré en la que más le gusta a usted, Gabriel. A ver. El tema del consumo. Sí. Vamos a hablar del consumidor. Porque aquí hay una paradoja, un dilema muy fuerte entre la conciencia y la inacción. Vamos a ver, porque en el actual mundo pues hay una creciente preocupación por el medio ambiente, que cada vez vemos que crece. Cada vez los consumidores expresan más su compromiso con la sostenibilidad. Sin embargo, esta conciencia generalmente, a menudo, no se traduce en hábitos de consumo que reflejan verdaderamente un compromiso responsable. Y esto es lo que nos hace poner a pensar cómo resolver este dilema. Tengo algunos datos. Entonces, hay diversas encuestas, por ejemplo, una de Nielsen IQ del 2021, que reporta que entre el 68% y el 70% de los consumidores expresan una altísima preocupación por el cambio climático, y adicionalmente, por supuesto, quieren o se comprometen a consumir productos que sean más sostenibles. No más, sino que los productos sean más sostenibles. Otros estudios como de Ipsos muestran que también entre más o menos el 70% se mostró predispuesto a ser respetuosos con el medio ambiente y con sus hábitos de compra. Sin embargo, a pesar de estas cifras, el comportamiento real pues en el mercado no siempre coincide pues con esta conciencia ambiental que estamos hablando. Hay un estudio del 2020 de Eurobarómetro que dice que solamente entre el 25 y el 30% de las personas incorporan esos criterios de sostenibilidad cuando van a hacer su mercado. O un estudio de la OCDE del 2020 también dice que no se traduce ese compromiso de las personas por el medio ambiente cuando van a hacer la compra. Entonces, básicamente estamos viendo que hay una paradoja entre esa conciencia ambiental que todos manifestamos tener y la verdad, el compromiso que tenemos, porque esa inacción pues refleja de verdad el compromiso que tenemos de la humanidad. Entonces es importante que, si como hablamos anteriormente, si no hay una transformación cultural que nos permita comenzar a hacer eso, vamos a hacer unos esfuerzos que posiblemente sean futiles y no nos permitan resolver los problemas que ya están aquí enfrente nuestro. Mira, importante, la transformación es cultural, y cuando es cultural es en cada una de las personas. No dejemos eso en las grandes corporaciones, en los gobiernos, que por supuesto tienen su parte, pero el cambio está en nosotros. Muy bien, sigan con Caracol Radio. Nuestra cita de nuevo en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia es el próximo sábado a las 11 de la mañana en Caracol Sostenible.